Hola, esta página está hecha con el fin y el propósito de mostrar cada uno de los sitios hermosos de nuestra nación con una perspectiva o una óptica a través de la historia precolombina, la historia colonial y la historia emancipadora de nuestra nación. Por eso le dimos la prioridad al municipio Santos Marquina, Atabay, cuna del héroe Santos Marquina, quien luchó junto a Simón Bolívar en Junín, junto a Antonio José de Sucre en Ayacucho y junto a José de San Martín en el asalto al Castillo del Callao, allá en Lima. Esperamos entonces que disfruten del contenido de nuestra página. Turismo en la historia. Y con ustedes la doctora Mayelis Moreno, historiadora y cronista oficial de Tabay, municipio Santos Marquina. Mi nombre es Mayelis Moreno, cronista oficial del municipio Santos Marquina. Estaremos conversando sobre el capitán Santos Marquina. Nació en la población de El Salado y fue bautizado el 24 de junio de 1798 en la iglesia parroquial de Tabay. Un niño que se desenvolvió en un ambiente hermoso en la cordillera andina de Mérida, al pie del Parque Nacional Sierra Nevada. Fue un niño que se desarrolló al pie del Parque Nacional Sierra Nevada en la comunidad que hoy conocemos como la Mucuy Baja. Para ese entonces y hasta hace poco tiempo se llamó El Salado. Cuando tenía 15 años de edad, por estas tierras pasó el libertador Simón Bolívar. Y en ese contexto se une Santos Marquina a las milicias de Mérida, al mando de Juan Antonio Paredes. Allí permaneció hasta el año 1814, tras una derrota sufrida en combate en las laderas de Mucuchíes. Poco tiempo después, una vez dispersadas las milicias de Mérida, es capturado y obligado a servir como soldado raso en el batallón Numancia. El batallón Numancia pasó a ser reestructurado a partir de 1815 en el marco del proceso de pacificación que se dio en España una vez que hubo las amenazas de acabar para ese momento lo que eran las colonias de ultramar. Con los movimientos independentistas, ¿verdad? En España se dio todo un movimiento para recuperar las colonias en América. Y en ese contexto viene una de las expediciones más grandes a América que se conoce en la historia y se crea entonces en ese contexto el batallón Numancia. Allí entonces pasa a ser obligado a formar parte de este batallón el capitán, quien conocemos después como el capitán Santos Marquina, y a partir de 1815, entonces, su hoja de servicio militar lo reseña sirviendo como soldado en el batallón Numancia, hasta el 3 de diciembre de 1820, cuando es destinado entonces a un movimiento insurreccional gracias a los procesos de motivación y constante propaganda y parte de la estrategia militar y política que emprendió José de San Martín, uno de los libertadores de América. Entonces se dio el histórico y sin precedentes paso de Numancia, en el que más de 800 soldados se pasaron del bando realista al bando patriota. En la hoja de servicio del capitán Santos Marquina se reseña que Santos Marquina contribuyó activamente en este proceso, lo que le da un escalón de honor en este sentido. A partir de entonces pasa a servir a la causa patriota y está entonces en importantes expediciones como resaltando en este caso entonces el asalto al Castillo del Callao, luego
en la recuperación de varios territorios a la causa patriota, y a partir de 1823 entonces va a estar al mando del libertador Simón Bolívar, donde participa, destacando su participación en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, batalla que fue liderada por el genio de América, libertador Simón Bolívar. Luego, en el contexto político y social que se vivía en ese momento, en 1824, el ejército pasa al mando de Antonio José de Sucre. Y es con él con quien Santos Marquina lucha en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Santos Marquina entonces fue merecedor de reconocimientos desde el momento en el que pasa a formar parte del batallón del Ejército Patriota en 1820 hasta 1824, recibiendo las condecoraciones más importantes en el proceso de emancipación y liberación del Perú. A partir de 1825, Santos Marquina pasa a formar parte del batallón Junín, un batallón creado por el libertador Simón Bolívar, y lo crea con los héroes de Junín y Ayacucho. En las correspondencias que hemos podido revisar del libertador Simón Bolívar, este batallón fue creado en el mes de agosto de 1825. Desde entonces, Santos Marquina entonces se embarca junto a todo el batallón Junín en una expedición por mar hasta el Istmo de Panamá para llegar a Venezuela nuevamente. Y desde entonces pide venir a Mérida, servir como militar en Mérida, y luego pide servir como militar y retirarse al campo en Tabay. Decidió volver a su tierra natal, donde desarrolló una vida familiar muy importante, pues se casó con María Rosalía Maldonado y con quien tuvo 10 hijos. En los documentos de mortuoria del capitán Santos Marquina podemos observar que al momento de su muerte se reseñan a 8 hijos vivos, y la investigación documental y genealógica que hemos realizado de investigación y de revisión de fuentes primarias, entonces rescatamos 2 hijas, una que murió de 15 años y una que murió de tan solo 1 año. Entonces Santos Marquina tuvo con su esposa, María Rosalía, 10 hijos. Luego también lo vamos a encontrar en Tabay sirviendo como funcionario y teniendo responsabilidades de Estado importantes, como lo fue alcalde parroquial, y luego lo vamos a encontrar en un proceso muy importante que se dio en 1837 con el partimiento de resguardos indígenas. También lo vamos a encontrar en la documentación para el año 1857 como juez primero de paz, y dentro de la historiografía también hemos logrado compilar la multifacética experiencia del capitán Santos Marquina como maestro de primeras letras y como artesano. En los últimos momentos de su vida entonces se va a desempeñar como maestro alfarero en la construcción de tejas. Muchas de las casas de Tabay todavía muestran tejas antiguas. Santos Marquina murió en el año 1863 y si sus últimos años de vida los dedicó a la construcción de tejas, probablemente en muchos de los techos de Tabay y sus campos esté alguna teja que tenga impresa el muslo del capitán Santos Marquina. Para nosotros, los tabayenses, ha sido una experiencia y una aventura conocer sobre este importante personaje, importante en la historia de Venezuela y de todo un continente. Pasó de ser entonces un personaje local que bautizaba el nombre de un territorio hermoso como lo es Tabay, a ser un personaje regional de importancia y relevancia para la memoria y la identidad con dimensión continental.